canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. Cameral. Sin embargo, creo que en los foros y las audiencias nos están haciendo replantear muchas cosas de las que vienen tanto en la minuta y no se diga en el documento de trabajo alterno que se le ha dado en llamar del Grupo Plural, que ha sido pues muy embatido tanto en las audiencias como en el foro. Y además pues, para eso convocamos, para que la gente opinara libremente, con toda franqueza. Tuvimos expositores de gran nivel. Empezamos con una conferencia magistral de Sergio García Ramírez, que dijo, no solamente no puede ser vista aislada en términos de la Constitución esta reforma, sino debe ser vista en relación con otras leyes que están pendientes en el Congreso de la Unión. Y enlistó varios que están pendientes. Aquí sí yo tendría que también abundar sobre este tema, lo que es la reforma del Código de Justicia Militar. Claro, que está pendiente. Porque también está pendiente, que también en el fondo es de derechos humanos y es la jurisdicción militar, que también aquí otra vez volvemos a tomar el tema de la Corte Internacional, las sentencias que como Estado mexicano no estamos cumpliendo. Entonces, sí hay una serie de leyes que tendrían que ser revaloradas y estudiadas conforme a lo que queremos para que sea nuestro plan nacional. ¿Por qué? Para que se incluya. Para que este plan nacional ya lo tengamos ya de una manera más cierta y por lo tanto ver cómo este plan nacional debe de prevalecer y entonces sí la seguridad nacional tiene que tener los mecanismos para que siempre prevalezca este plan nacional, que tiene que ser ante todo. No tiene que, ahora sí que tiene que prevalecer sobre todo. Claro. Porque a mí me parece que lo que falta en el fondo es esto, una política de Estado en materia de seguridad nacional. Y que trascienda realmente este concepto de seguridad estatal, o ligada fundamentalmente solo a la seguridad y al resguardo de la población, de los bienes. Sí, y sobre todo del gobierno o de la clase política, y tendremos que ir a un concepto mucho más avanzado, que hoy se decanta ya en muchos países, de la llamada seguridad humana, la seguridad ciudadana, porque pues hacia allá tiene que ir la seguridad nacional, a la seguridad de las personas, no solo de las instituciones del Estado. Sí. Ese es el gran reto de este compromiso que tenemos. Pero pues también tenemos que aclarar algo que es muy importante. Nosotros estamos circunscritos a una minuta. ¿Podría haber una nueva ley de seguridad nacional? Pues sí, la podría haber. Hay iniciativas en las cámaras del Congreso. Así es. Yo no me opongo a que revisemos esas iniciativas, pero nuestra reglamentación, nuestra legislación orgánica como Cámara, nos impide mezclar iniciativas con minutas. Debe versar la revisión sobre lo que la Cámara nos envía, la Cámara de origen, y en todo caso cualquier modificación que le hagamos a esa minuta regresará a la otra Cámara, de nueva cuenta a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72 de la Constitución, que es el procedimiento de revisión bicameral. Pero nosotros vamos a circunscribir a la minuta, entonces a esa minuta vamos a tener que hacer las adecuaciones atendiendo pues estas opiniones como la que hemos recibido de los foros. Sí, incluso en los foros, en la propia minuta habla de varios enfoques de transversales, incluso en el Consejo de Seguridad Nacional se propone que se incluya a la Secretaría de la Función Pública y a la Comisión de Derechos Humanos, pero además un consejo, un órgano de especialistas. Esto es viable. ¿Por qué la Secretaría de la Función Pública? En este caso, ¿quién redefine y quién dice cuáles son los expertos en seguridad nacional que deben formar parte de este consejo? Yo no vería mal que en sus reuniones el Consejo de Seguridad Nacional
como lo hacen yo creo que otros muchos países, pueda llegarse de las opiniones de expertos, de especialistas. Por supuesto que los hay. En México hay investigadores de esta materia muy importantes y sobre todo hay una corriente muy importante de estudio para la transformación de este concepto de seguridad nacional ligado fundamentalmente a los intereses del Estado, para vincularlos fundamentalmente con los intereses de las personas, de la convivencia social. Y ahí es donde muchas veces falta llegarse de opiniones. Es evidente que se trata de adicionar voces a una determinación. Yo creo que para estos efectos, de los que estamos hablando, de esta declaratoria de afectación al seguridad interior, el órgano a consultar debiera ser más amplio que el propio Ejecutivo. Que el propio Consejo. Yo creo que podría ser, para los efectos de la declaratoria, con participación del Consejo de Seguridad Pública, Consejo Nacional. Que está desligado totalmente, que no viene incluido en la minuta. No está en la minuta. No está en la minuta. Este Consejo está en la Ley de Seguridad Pública, porque ahí participan los gobernadores. En el Consejo, entonces, bueno, de ahí ya de alguna manera tendríamos una mayor concurrencia. Sí, porque revisando la minuta, diputada, no se definen los mecanismos puntualmente para tener una vinculación con los gobiernos estatales e incluso con los municipales. Tal pareciera que se quedara a la mitad la minuta. Pues yo creo que aquí en este punto, precisamente sí citando al artículo 119 de la Constitución, sí todo el mundo, ahora sí que en esta minuta, todas las secretarías de Estado tienen la posibilidad y la facultad de hacer una declaratoria. No obstante, aquí... ¿Quién la valida? Sí. Exactamente, o sea, y aquí en el 119, o sea, esto va totalmente en contraversión al 119, porque el 119 dice que todos los gobernadores podrían acudir a las Fuerzas Armadas, pero siempre y cuando pidiendo auxilio de... Y aquí se ve totalmente inconstitucional, porque hasta cualquier secretario de Estado puede llegar a decirle, pues en Chihuahua, yo creo que debemos de hacer una declaratoria. Entonces, ahí es donde viene que están todas las facultades de esta minuta, pues siendo revueltas, mezcladas de tal manera que hay cosas muy debatibles, que no podemos, yo insisto en mi punto, no podemos estar hablando de una minuta que sabemos que es inconstitucional en muchas facultades, en muchos temas que se están previendo. No podemos nosotros hacer una interpretación demasiado estirada para salvaguardar unos derechos que podrían llegar a ser salvaguardados, como son los actos de los militares, pero que se haga de manera correcta, no inconstitucional, no ahora sí que dando facultades a los que a los que no lo tienen. ¿Cómo votar esta minuta de ley, diputado, precisamente para prevenir los abusos de las Fuerzas Armadas? Bueno, la minuta ha tenido buen cuidado en incorporar el tema de los derechos humanos como un tema de especial pronunciamiento. Yo digo que ese fue el equilibrio que logró el Senado cuando dictaminó la minuta del presidente, porque claramente señaló que en modo alguno la declaratoria de afectación podría incluir movimientos sociales o conflictos postelectorales o requerimientos sociales por obligaciones laborales o administrativas, huelgas, etcétera. Hizo una salvedad muy clara. Luego también definió que en el caso de abusos, excesos o comisión de delitos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas en actividades de coadyuvancia a la seguridad pública, estos serían enjuiciados por los tribunales competentes. Hay una discusión, hay una polémica en torno de si los tribunales competentes son los militares o los civiles. Yo me he inclinado por señalar que esa redacción, como está, habla de tribunales civiles, porque el fuero de guerra y la justicia militar está fundamentalmente ligada, bajo el 13 de la Constitución, al caso de guerra, que es la ausencia de paz, y al menos que el Ejecutivo y el Estado reconozca ya oficialmente y declare que es una guerra, entonces ahí podría funcionar el fuero militar. Sí, pues lo dice el Congreso. Pero eso no es así,
y lo determina solo el Congreso. Bueno, pero aquí también tenemos que, y disculpe la interrupción, aquí sí también debemos de ver que la minuta viene también, o sea, también juega mucho con este concepto de paz y de guerra. Claro. Entonces, también no lo podemos dar por un hecho que necesariamente se interprete como tribunales civiles. Sí, yo creo que, por ejemplo, ahí nosotros tenemos el gran reto y la gran responsabilidad de cambiar ese párrafo, y es muy sencillo, es una redacción. Vamos a dejar casi en sus términos ese artículo, pero hay que decir que quienes incurran en la comisión de delitos, violaciones a los derechos humanos, serán procesados en la justicia ordinaria, no hay ningún problema, y la justicia ordinaria pues, son los tribunales civiles. Yo creo que los miembros de las Fuerzas Armadas quisieran incluso ser enjuiciados en tribunales civiles. Y hemos propuesto una intermedia, que sean enjuiciados en tribunales civiles y que compurguen sus penas en cárceles militares. Porque también imagínense un tribunal que va a la cárcel, ahí con todos los demás, lo linchan en cuanto entra, lo matan, ¿verdad? Entonces, esas cosas, ¿cómo dotarla de derechos humanos? Pues vamos a tener que hacer un ajuste mayor a la minuta. Sí, hablando de retos, el que se vislumbra es controlar de alguna manera aquellas instituciones de seguridad nacional que no abusan de sus funciones de intervenciones, de comunicaciones entre particulares. La minuta viene muy puntual, sin embargo sí deja algunos espacios para que el Congreso pues decida y pueda efectuar algunas modificaciones. Pues en este sentido yo lo que podría decir sería el caso de las telecomunicaciones, que se le da la facultad al CISEN de obligar a un particular a proporcionar información sobre X o Y llamadas, cuestión de todo lo que sea comunicación. En este sentido sí estoy totalmente en desacuerdo, porque la seguridad nacional no puede obligar a ningún particular a hacer a una facultad, no a una facultad, porque ni siquiera va a ser facultad, no puede obligar a un particular a llevar a cabo ciertas cosas. Una atribución que es del Estado. Exactamente, totalmente. Ese es el punto. A ver, y eso también hay que decir, es que tenemos dos documentos. Uno es la minuta del Senado. Así es. Y otro es el documento de trabajo. Yo sí creo que el documento de trabajo ha ido a conferir una serie de facultades y de funciones, o pretende conferírselas al Ejército, que no están ni en la vocación ni en la formación, pero ni tampoco en las atribuciones constitucionales. A mí me parece que no necesitamos sustituir al Ministerio Público. Me parecería muy delicado. Sí, incluso no se plantea. Al contrario, se le dota de mayores facultades, tanto en los foros, ¿no? La gente expresó que había que dotar de mayores elementos al Ministerio Público, y sí, evitar los abusos de los órganos que forman parte del Sistema Nacional de Inteligencia. Es uno de los grandes retos que se vislumbran. Sí, por supuesto. Como dice la diputada Corona, las Fuerzas Armadas requieren un marco legal, por supuesto que debemos de garantizar que su actuación no esté sujeta a riesgos, que no debamos exponer innecesariamente al Ejército, pero eso no quiere decir que ahora le cambiemos el rol constitucional a las Fuerzas Armadas. Yo creo que lo podemos hacer con un justo equilibrio. Soy partidario de la minuta del Senado con ajustes necesarios en esta materia. Perfecto. Con muchos ajustes, sí. Bajo el punto de vista, sí, con muchísimos ajustes, y sobre todo, yo sí soy de la idea que se tiene que revisar muy bien la parte de derechos humanos, porque la minuta del Senado se dio antes de la publicación de la reforma constitucional. Entonces, en ese sentido no se tomaron en cuenta, y en algún momento también en estas audiencias públicas recuerdo que me contestaron respecto a este tema de derechos humanos: no, pues estamos totalmente de acuerdo, porque la parte de derechos humanos está salvaguardada, porque se le va a preguntar al representante de derechos humanos en cada caso en concreto. Cada caso. Pero desgraciadamente no es vinculante. Claro.
Ese tema no es vinculante, entonces yo sí estoy de la idea que debemos de revisar de una manera muy minuciosa y sobre todo en el tema de derechos humanos. Es un trabajo muy intenso el que van a tener los próximos días. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a Lorena Corona Valdés su participación. Javier Corral, muchísimas gracias también. Gracias, tocayo. Soy Javier Esquivel y les agradecemos su participación. Hasta la próxima. Canal